La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Como se ha dicho muchas veces desde este púlpito, la iglesia no es un edificio, y ya se ha repetido aquí. Es un templo espiritual construido de piedras vivas, como dice en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Un edificio que, al igual que este, también se encuentra en un profundo proceso de remodelación. Y eso es precisamente de lo que yo quisiera hablar en esta mañana, a la luz de Efesios capítulo 3. Los invito por favor a ir en sus Biblias a Efesios capítulo 3 y vamos a leer los versículos 14 al 21. Efesios capítulo 3 versículos 14 al 21. Dice así la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es indudablemente una de las oraciones más sublimes, más extraordinarias, más sobrecogedoras que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, y probablemente en toda la Biblia, tal vez con la excepción, o sin tal vez, con la excepción de Juan capítulo 17, la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Mis hermanos, las cosas que Pablo pide en esta oración por la iglesia son impresionantes, como veremos en un momento. Ahora, es interesante notar las razones que mueven a Pablo a ser tan atrevido a la hora de orar por la iglesia. Porque esta es, mis hermanos, una oración atrevida, osada. Y Pablo tiene razones de por qué él ora aquí como él ora. Noten una vez más el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por causa de qué? Bueno, obviamente por lo que él ha dicho antes en la carta. ¿Y de qué estaba hablando Pablo cuando introduce de repente esta oración? Bueno, él ha venido hablando del ministerio que Dios le había dado como apóstol para edificar a la iglesia, y del lugar que ocupa la iglesia en el plan redentor de Dios. Noten el capítulo 3, versículo 1. Pablo comienza y dice: por esta causa yo, Pablo, y ahí va a comenzar a orar, pero de repente vino otra cosa a la mente y al corazón de Pablo, y él tiene que clarificar cuál era la esencia de su ministerio y cuál es el lugar que la iglesia ocupa en el plan de Dios. Versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y Pablo, ¿por qué Dios te dio ese ministerio a ti de edificar a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia? Versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios diseñó la iglesia para mostrar a través de ella las inescrutables riquezas de Cristo reveladas en el evangelio, y para hacer un sorprendente despliegue de su sabiduría en todo el universo. Mis hermanos, Pablo dice aquí que Dios
le está enseñando algo a los ángeles de su sabiduría a través de la iglesia. Por supuesto, eso está conectado con lo que él dice anteriormente en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 21, de cómo Dios ha unido en Cristo a gente de toda raza, a gente de toda nación, para hacer una sola familia, un solo templo espiritual edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y eso a su vez también está conectado con el tema de la salvación de pura gracia que Pablo trata en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 11. Y eso a su vez con todo lo que Pablo enseña en el capítulo 1 acerca de la salvación que los creyentes disfrutamos en Cristo. Pablo dice en Efesios 1, 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros somos un pueblo bendito de Dios. Y es con todo eso en mente que ahora Pablo dice: por eso yo me atrevo a pedir por ustedes lo que yo pido, porque ustedes son la iglesia de Cristo. Pero no solo eso, lean una vez más los versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El Padre de Cristo es ahora nuestro Padre, dice Pablo. Todos los creyentes formamos ahora una sola familia, con una sola paternidad. No hay hijos ilegítimos en la iglesia del Señor. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca en oración, el Dios de los cielos tiene sus oídos atentos a nuestro clamor. Dios está escuchando, con el corazón dispuesto a responder, con el corazón dispuesto a bendecirnos. Ese es nuestro Dios. Acompáñenme un momento al Evangelio de Lucas. Quédense con el dedo en Efesios. Pero quiero que veamos uno de los textos que más debería animarnos a nosotros a orar. Lucas capítulo 11, versículo 5. El Señor Jesucristo acaba de enseñar a los discípulos el modelo de la oración del Padre Nuestro. Y dice en el versículo 5 del capítulo 11 de Lucas: les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poner delante? Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Algunas personas dicen: nosotros debemos importunar a Dios con nuestra oración, debemos orar, debemos pedir, y llegará un momento que Él nos va a responder. Pero no es eso lo que significa ese texto. Hermanos, ¿quiénes son los hijos que están en cama con su padre? Somos nosotros. Somos nosotros. Lo que Pablo está diciendo aquí es: si este hombre se levantó de la cama para ayudar a su vecino importuno, ¿cómo hubiera reaccionado si la petición hubiera venido de uno de sus hijos que estaban acostados con él? Esa es la lección de este texto. Nosotros no somos el vecino importuno. Nosotros somos los hijos que están en cama. Y cuando decimos: papi, yo tengo sed, no le va a decir: acuéstate y duérmete y se te va a quitar la sed porque yo tengo mucho sueño. No, ese no es nuestro Dios. Por eso sigue diciendo Cristo: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará en lugar de pescado una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Qué padre hace eso? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuánto más vuestro Padre.
Querido hermano, querida hermana, el Dios Todopoderoso es nuestro Padre y su corazón está más inclinado a bendecirnos que nosotros a pedir su bendición. Es con esa convicción que Pablo está orando aquí. Pero hay algo más. Lean otra vez el texto, Efesios capítulo 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Si un millonario te invitara a almorzar en un restaurante bien caro en el día de tu cumpleaños y te dijera de antemano que él desea agradarte y que él quiere que tú pidas conforme a lo que él puede pagar. No mires los precios del menú, porque si lo miras de acuerdo a lo que tú puedes pagar, no vas a pedir nada. Pero yo quiero que tú pidas conforme a lo que yo puedo pagar. Yo dudo mucho que alguien iba a pedir un chicharrón de pollo con frito verde. Amados hermanos, nuestro Dios ha prometido bendecirnos no de sus riquezas en gloria, sino conforme a sus riquezas. Conforme a sus riquezas. Nosotros podemos pedir y 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 nunca agotaremos las reservas de nuestro Padre. Él es rico en poder, en misericordia, en gracia, en bondad, en amor, y Él nos escogió para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros fuimos escogidos para ser bendecidos. Y el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 que nosotros fuimos llamados para heredar bendición. Fuimos llamados para heredar bendición. ¿Por qué somos tan tímidos a la hora de pedir? Ahora, ¿qué pedía Pablo por esta iglesia? ¿Qué pedía Pablo por esta iglesia? Eso es una tremenda lección, hermanos. Debemos comparar nuestras peticiones con las de Pablo, a ver si nosotros estamos al mismo nivel. ¿Qué le pedía Pablo a ese gran Dios cuando él pedía por la iglesia? Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo pide que el poder de Dios actúe en ellos para que Cristo pueda habitar en ellos. Ahora, mis hermanos, esta petición puede resultar un tanto extraña para algunos, porque la Biblia enseña claramente que Cristo ya habita en el corazón de los creyentes. ¿No es así? No está Cristo en el corazón de los creyentes. De hecho, Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Por qué Pablo entonces está pidiendo aquí? Yo le pido a Dios que los fortalezca en el hombre interior para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Bueno, la clave para entender esta petición está en la palabra habitar. Esta palabra da la idea de morar en un lugar confortablemente. Hacer de ese lugar nuestro hogar. No se trata simplemente de morar allí, sino de estar cómodamente instalado. Esa es la idea. Y precisamente por eso yo escogí este texto para predicarlo hoy aquí. Estamos cómodamente instalados. Yo creo que desde que nos mudamos en este edificio en el mes de mayo de 1998, si mal no recuerdo, yo soñaba con que este edificio tuviera aire. Estamos cómodamente instalados. Eso es lo que Pablo quiere de Cristo en nuestro corazón. Déjenme compartir una ilustración que yo leí hace algunos años y que me ayudó muchísimo a entender este pasaje. Imagínate a una pareja que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, ahorra una cantidad X de dinero y con ella compran una casa que necesita muchas reparaciones aquí y allá. La casa tiene un papel negro con plateado en la sala. La cocina es pequeñita, el techo tiene goteras, el sótano está lleno de basura, las puertas están llenas de comején y un largo etcétera. Pero esta pareja comienza a remodelar la casa poco a poco
para hacerla cada vez más a su gusto. ¿Y qué pasa? Que con el paso de los años sustituyen el papel negro con plateado por uno color pastel, amplían la cocina, reparan el techo, limpian el sótano, rehacen el jardín y así sucesivamente hasta que poco a poco la casa comienza a parecerse a ellos. ¿Ustedes han visto esas casas que después de un tiempo se parecen a sus dueños? Y por supuesto, ellos están cada vez más cómodos en su casa. Bueno, mis hermanos, eso es exactamente lo que Cristo está haciendo con nosotros. Cristo viene a morar en nuestros corazones por su Espíritu en el momento mismo de nuestra salvación, pero Él está haciendo en nosotros una remodelación a su gusto. Es a eso que la Biblia llama santificación. Somos una obra en construcción. Nos están remodelando. A veces no nos damos cuenta, porque Cristo obra de una manera tan impresionante. Pero somos una obra en construcción. Pudiéramos andar con un letrero que diga: excúsenos, están trabajando para servirle mejor. Somos una obra en construcción. Donald Carson dice al respecto: cuando Cristo por su Espíritu entra a morar en nosotros, Él encuentra el equivalente moral de la basura, el papel negro con plateado, el techo con goteras, pero entonces se pone a convertir esa residencia en un lugar adecuado para Él, un lugar donde Él se sienta a gusto. Por eso decíamos al principio que estamos en un proceso de remodelación. Queridos hermanos, cuando Cristo vino a nosotros nos encontró en muy malas condiciones. Era una casa desvencijada. Pero Él ha decidido trabajar en nuestro hombre interior. Es decir, en el asiento mismo de nuestra personalidad, donde reside nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestras emociones, hasta hacer de nosotros una morada cada vez más confortable para sí mismo. Así que mientras este hombre exterior se va desgastando, se va desmoronando con el paso del tiempo, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16, el hombre interior no obstante se renueva de día en día. Estamos en renovación. Ahora, mis hermanos, las remodelaciones son incómodas, como hemos podido palpar, ¿verdad?, en estos meses. Aquí había mucho polvo y nosotros teníamos que venir todos los días a trabajar en su oficina. De hecho, Tulio me recomendó que me pusiera una máscara de esa que usan para poder guardarme de las alergias. Yo estaba con una sinusitis terrible y la alergia revolteada todo ese tiempo de remodelación. Y para colmo, yo soy muy curioso y venía todos los días aquí a ver cómo iba avanzando la obra. Ya cuando yo faltaba un día, los trabajadores me decían: pastor, no vino ayer. Las remodelaciones son incómodas. Incómodas para los que están adentro, incómodas para los que viven al lado. Nosotros hemos tenido que pasar en el edificio donde vivimos, mi esposa y yo, 3 remodelaciones en el apartamento de arriba. Y hermanos, eso es terrible, terrible, terrible. Cuando comienzan a tumbar paredes, uno siente que le están tumbando el mundo en la misma habitación. Ahora, ¿saben algo? Eso me ayudó a entender algunas cosas que pasan en la iglesia. ¿Saben por qué en la iglesia ocurren problemas entre hermanos? Porque estamos en remodelación. Las remodelaciones molestan. Lo que Dios está haciendo en tu vida de alguna forma me molesta a mí. Y yo imagino que algunos, por más bonito que esté el edificio, tienen que haber entrado y dicho: y van a dejar eso así, van a poner esto asado. A uno no siempre le gusta lo que están haciendo en la casa del otro. Pero Dios es el dueño de la casa. Y Él está haciendo su remodelación en nosotros a su gusto, no al tuyo ni al mío. Y Él lo hace a la velocidad de Él. No a la velocidad que tú quieres que Dios transforme al otro hermano, sino a la que Él quiere. Él tiene su velocidad. Pero en vez de salir corriendo, ¿verdad? Eso es lo que uno tiene deseo cuando están remodelando la casa con uno adentro. Uno le da un deseo de salir corriendo. Pero en vez de salir corriendo, lo que debemos hacer es lo que hizo Pablo: pedir en oración que el poder del Espíritu continúe obrando en todos nosotros la remodelación que necesitamos.
Otra vez cito a Carson, dice: esta primera petición para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones es una súplica por poder, poder para ser santos, poder para pensar, actuar y hablar de formas que sean totalmente agradables a Jesucristo, poder para fortalecer nuestras resoluciones morales, poder para caminar en una transparente gratitud hacia Dios, poder para ser humildes, poder para tener discernimiento, poder para ser obedientes y confiados, poder para crecer en conformidad con Jesucristo. Eso es lo que Pablo está pidiendo aquí. Esa es la petición que nosotros deberíamos traer continuamente al trono de Dios, no solo por nosotros mismos, sino también por toda la iglesia, por todos nuestros hermanos en la fe. Pero Pablo no lo deja ahí. Versículo 17 otra vez: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. A todo conocimiento. Hay dos palabras claves en este texto para entender lo que Pablo está pidiendo. La primera es comprender, en el versículo 18. Esta palabra encierra la idea de asimilar algo, agarrar una idea, hacerla nuestra, entender realmente una cosa. Ustedes han visto cuando se le está explicando un problema a alguien y de repente se le brillan los ojos y dice: lo entendí, lo que me estás queriendo explicar. La segunda palabra es conocer, en el versículo 19, y esta palabra apunta hacia un conocimiento experimental. Pablo quiere que estos hermanos puedan entender el alcance del amor de Cristo, pero no como una mera información intelectual y académica. Él pide a Dios en oración que ellos sean capaces de experimentar ese amor en sus vidas cada vez más abundantemente. Cuando yo era niño, yo era asmático. Yo he compartido esa experiencia otras veces. Y yo recuerdo muchas veces que me levantaba de noche a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, en medio de un ataque de asma. Iba al cuarto de mi mamá, le tocaba la puerta. Mi mamá se levantaba siempre con buena cara, me daba el medicamento, se sentaba conmigo en la sala y esperaba allí despierta hasta que se me pasara el ataque de asma. A mí nunca se me ocurrió darle las gracias por eso. Yo pensaba, para eso están las madres. O tal vez ni lo pensaba, lo daba por sentado. Cuando nuestra primera hija nació, muchos años después, un día a las 2 de la mañana, nuestra hija se levantó respirando forzadamente. Y yo pensé, heredó el asma. Y ese era un temor que yo tenía con mis hijos. Y mi esposo y yo nos levantamos, estando en Puerto Plata, solos. Ailín tenía 2 meses de nacida, respirando forzadamente. Y créanme, hermanos, en ese momento, en ese instante, esa noche, yo entendí el amor de mi mamá como yo nunca lo había entendido antes. No se trata de un conocimiento intelectual, es un conocimiento experimental el que yo adquirí ese día. Y es de ese tipo de conocimiento del que Pablo está orando aquí. Yo quiero que ustedes conozcan así el amor de Cristo. No simplemente que puedan decir: sí, Cristo me ama, yo sé, Él murió por mí en la cruz del Calvario. Lo que Pablo está pidiendo es: Señor, yo quiero que estos hermanos entiendan de tal manera el amor de Cristo, que sus corazones sean sobrecogidos, que sus corazones sean abrumados, que ellos no puedan entender tanto amor. Por eso Pablo dice, versículo 18, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es un amor que excede a todo conocimiento, pero aún así, dice Pablo, debemos crecer en el entendimiento de ese amor. Tal vez la manera más sencilla de explicar este versículo es con ese corito para niños que dice: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, es tan alto que no puedo ir arriba de él, es tan bajo que no puedo ir debajo de él, es tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso.
Hermanos, Cristo nos ama. Cristo nos ama. Y Él nos ama con un amor que es imposible de comprender plenamente. Un amor que es imposible de expresar con palabras, pero aún así Pablo quiere que nosotros crezcamos en el entendimiento de ese amor y que lo percibamos experimentalmente en nuestras vidas. No es lo mismo repetir con un loro, Cristo me ama, a verdaderamente sentir en lo más profundo de nuestros corazones el amor de Cristo. Y para que eso sea posible, dice Pablo, debemos estar arraigados y cimentados en amor. Pablo está pensando aquí en la figura de un árbol profundamente enraizado y un edificio firmemente establecido. Y el terreno que nutre esas raíces, el terreno que sostiene ese cimiento es el amor de Dios. En la misma medida en que ese amor de Dios se afianza en nuestras mentes y corazones y comenzamos a actuar en consecuencia, amando a los demás, en esa misma medida seremos capaces de comprender más profundamente el amor de Cristo. Es por eso que Pablo sigue diciendo que solo podremos comprender esa clase de amor de Cristo si lo perseguimos junto con todos los santos. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Versículo 18 otra vez, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Con todos los santos. Mis hermanos, el amor se entiende mejor amando. El amor se entiende mejor amando. El problema es que muchos creyentes parecen tener ideas distorsionadas de la naturaleza del verdadero amor cristiano, y esa falta de comprensión no los ayuda a crecer en amor. Déjenme ponerlos a pensar un poco. El Señor nos ordena en su palabra que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el mandato. Ahora, ¿qué significa eso realmente? ¿Quiere esto decir que todo el mundo debe gustarnos y simpatizarnos de la misma manera? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Eso quiere decir que me debe gustar toda persona alrededor de mí y simpatizar toda persona alrededor de mí? No necesariamente. Otra vez, ama a tu prójimo como a ti mismo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Acaso no es verdad que hay ocasiones en que tú no te simpatizas? ¿O eso solamente me pasa a mí? ¿No hay ocasiones en que no nos sentimos tan a gusto con nosotros mismos? ¿O no? O tal vez tú te gusta completamente. A veces yo no me soporto. Pero lo interesante es que aún en esos momentos en que yo no me soporto, yo me sigo amando y me sigo cuidando igualito. O sea, yo nunca me he visto a mí mismo diciéndome, te voy a castigar. No hay comida para ti ni descanso hoy. No, yo me amo todo el tiempo. Yo no me gusto todo el tiempo, pero me amo todo el tiempo. Y me cuido todo el tiempo. Bueno, eso es lo que debemos hacer con el prójimo. Eso es exactamente lo que debemos hacer con el prójimo. Procurar su bien, aun cuando no nos gusten, cuando no nos simpaticen. Decía C.S. Lewis que no debemos perder el tiempo preguntándonos si amamos a nuestro prójimo, sino que más bien debemos comportarnos hacia ellos como si los amáramos. Y luego sigue diciendo, en cuanto hacemos esto descubrimos un gran secreto. Cuando nos comportamos como si amáramos a alguien, al cabo del tiempo llegaremos a amarlo. Pero de la misma manera, si le hacemos daño a alguien que nos disgusta, descubriremos que nos disgusta todavía más. Mientras tú más sirves a una persona incondicionalmente, te guste o no te guste, te simpatice o no te simpatice, más vas a amar a esa persona. Mientras más daño le hagas a una persona que te disgusta y que no te simpatiza, menos te va a simpatizar. Es una ley que funciona así. Arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de entender el amor de Cristo, un amor que excede a todo conocimiento. Pero Pablo no termina todavía, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud
de Dios. Este es el clímax de la oración. Es allí hacia donde nos conduce todo lo demás. Pablo quiere que seamos fortalecidos en el hombre interior para que Cristo tenga una morada más confortable en nosotros, para que comprendamos y experimentemos más plenamente su amor como iglesia, y todo eso para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. En otras palabras, para que sigamos avanzando en nuestro proceso de madurez y crecimiento espiritual como templo que somos del Dios Altísimo. Cuando la Biblia habla de ser lleno de algo, lo que quiere señalar es que estamos dominados por eso. Estar llenos de ira no es otra cosa que ser dominado por la ira. Estar lleno de gozo no es otra cosa que ser dominado por el gozo. Ser lleno de la plenitud de Dios, entonces, no es otra cosa que ser completamente dominados por el carácter de Dios, su sabiduría, su amor, su misericordia, su bondad, su paciencia, su longanimidad y todas aquellas otras características que hacen de nuestro Dios un ser extraordinariamente deseable y extraordinariamente hermoso. De más está decir que esta condición nunca será completamente alcanzada en esta tierra. De hecho, mis hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios en el cielo, en cuerpos glorificados, nosotros seguiremos creciendo en el conocimiento y semejanza de Él por los siglos de los siglos. Lo finito nunca podrá alcanzar lo infinito, pero nosotros debemos seguir avanzando hacia la madurez espiritual aquí y ahora, cada día, cada vez más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reflejando cada vez más su carácter. Y por favor, mis hermanos, no pierdan de vista el contexto en el que Pablo está pidiendo esas cosas. Él no está hablando aquí primariamente de la madurez espiritual de cada uno de los individuos que componen la iglesia, sino del proceso a través del cual toda la iglesia avanza hacia la madurez. Pablo está hablando de la iglesia como un cuerpo, no de tu crecimiento únicamente. Es de la madurez de la iglesia. Y Pablo va a hablar más adelante de eso en Efesios capítulo 4. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos lleguemos a la unidad de la fe. Queridos hermanos, la santificación es un proyecto de comunidad. Es la voluntad expresa de Dios que nosotros crezcamos espiritualmente como parte que somos de un cuerpo en el que los demás también están en un proceso de remodelación. Pero hay algo más en nuestro texto, ya con esto concluyo. Y es lo que en cierto modo corona este pasaje. Ya nosotros vimos cuáles son las razones que movieron a Pablo a pedir lo que él pidió. Ya vimos lo que pidió. Pero ahora Pablo concluye este texto con una doxología. Y una doxología no es más que palabras de alabanza a Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como decíamos al principio, las cosas que Pablo pide aquí son impresionantes. Pero ahora Pablo le pone la tapa al pomo al hacernos ver que nuestro Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o imaginamos, porque Él tiene un interés especial en la iglesia. Recuerden lo que decíamos hace un momento: la iglesia es el gran teatro donde Dios despliega su gloria a todo el universo creado. Es por eso que el Señor está empeñado en seguir remodelándonos hasta hacer de nosotros una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, como dice en Efesios 5:25 en adelante. Ahora, noten algo importante. Pablo no se limita a decir que Dios debe ser glorificado en la iglesia, sino que nos enseña explícitamente que esa gloria de Dios brilla con más esplendor a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús.
El Señor Jesucristo es la encarnación de la gloria de Dios. El Señor Jesús es el protagonista de este drama. El Señor Jesús es el protagonista de esta historia de salvación que debe ser desplegada en cada cosa que una iglesia hace. Así ha sido a través de todos los siglos de la historia que nos han precedido, y así seguirá siendo hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Fíjense lo que dice Pablo: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, y si por si acaso no se entendió, por los siglos de los siglos. A través de los siglos, Dios se ha valido de hombres mortales para dar a conocer el mensaje del Evangelio. Pablo, Agustín de Hipona, John Wycliffe, Martín Lutero, Juan Calvino, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Pero como bien ha dicho alguien, todos esos hombres no fueron más que meteoritos. Meteoritos que pasaron fugazmente por el escenario de la iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo es el sol de justicia. Nuestro Señor Jesucristo es aquel en quien la gloria de Dios brilla y brillará por los siglos de los siglos. Mis hermanos, nosotros tenemos algo glorioso que mostrarle al mundo, y no es precisamente un edificio. Nosotros tenemos algo que mostrarle al mundo, y no es un edificio de varilla y de cemento. Mis hermanos amados, de nada nos sirve tener un edificio hermoso y confortable si la gloria de Cristo revelada en el Evangelio no es evidente en todo lo que hacemos aquí como iglesia. El que se gloría, dice Pablo, gloríese en el Señor. Si Cristo no brilla en este lugar, de nada sirve este lugar. Y Cristo va a brillar a través de este templo. Este templo, no este templo. Este templo. Estamos aquí para proclamar el Evangelio. Porque es en el Evangelio donde la gloria de Cristo es revelada con más esplendor. Y es en la faz de Jesucristo donde brilla con más esplendor la gloria del Padre, como dice Pablo en 2 Corintios 4. Sí, estamos muy agradecidos por la remodelación de nuestra planta física. Muy agradecidos. Pero nunca olvidemos que esta edificación no es un fin en sí misma. Por 35 años hemos estado proclamando el Evangelio de Cristo en esta iglesia. Y a Dios le ha placido bendecir la predicación de su palabra durante todos estos años. Pero mis hermanos, todavía el Señor puede hacer mucho más en nosotros y con nosotros como iglesia. Mucho más. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mis hermanos, nosotros podemos tener grandes ambiciones para el futuro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, porque nosotros tenemos a un gran Dios, nosotros tenemos a un gran Salvador que merece ser proclamado, nosotros tenemos un evangelio que es poderoso para salvar a pecadores y transformarlos en discípulos por el poder del Espíritu Santo. Debemos ser ambiciosos, santamente ambiciosos. Debemos ambicionar más, porque nosotros tenemos a un gran Dios que puede darnos más. Que Cristo sea predicado y exaltado en este lugar hasta aquel día en que estemos en su presencia, disfrutando sin impedimentos de toda la plenitud de Dios habitando en nosotros.